Bien, entonces, como les decía, la idea es arrancar entonces con los algoritmos de consenso en tiempo discreto, que es la base que nos permite unirnos entonces con la optimización distribuida. Entonces, pasemos muy rápido lo que vimos la clase anterior, para recordar qué fue lo que pasó, lo que vamos. Bien, entonces vimos un poco de notación. Entonces, la idea de tener el conjunto de nodos, que es estático, este no cambia, son m nodos. Tenemos entonces el grafo definido como el conjunto de los nodos, de los links y de, de la matriz de pesos, que es la misma matriz de adyacencia, pero dentro de la matriz de adyacencia, pues ponemos los pesos, ¿no? Pues ahí como viene una de las ideas. Y entonces básicamente lo que decimos es que el coeficiente IJ es mayor a cero si el link pues pertenece al conjunto de links, y si no, pues es cero, no hay nada. Bien, también veíamos el laplaciano de ese grafo con pesos. Entonces, la misma definición que ya hemos visto, aquí aplica exactamente igual, hay no diferencia. Lo que es diferente es cómo definimos la matriz de adyacencia. Entonces ahí fue donde llegamos a decir que, bueno, que uno podemos considerar el grafo variante en el tiempo, pero que es, nos limitamos a, cuando hablamos de variante en el tiempo, nos limitamos al escenario en el cual los nodos no cambian, siguen siendo los mismos m nodos. Nadie se va, nadie llega. Lo único que cambia es la comunicación. Si hay alguno que se comunica, pues aparece una comunicación o se pierde una comunicación. Eso es lo único que ocurre. Bien, definimos también entonces un vector estocástico, que nos decíamos que era más para referirnos a que era que la suma de sus entradas daba 1. Y de la misma manera definíamos una matriz estocástica, ¿no? Entonces, que sus filas son las que suman 1. Entonces, eso es cuando es estocástica, que podríamos decir que es row stochastic. Y teníamos la opción como más elaborada, que era la de doble estocástica, que es en la cual sumamos la fila suma 1 y la columna suma 1. Entonces esa es la opción más restringida. Bien, tenemos el vecindario como siempre, pero si tenemos un grafo de variante en el tiempo, pues el vecindario también varía en el tiempo. Hablamos entonces del problema de consensos sin restricciones. Efectivamente, la idea es llegar a un mismo valor y el caso particular que habíamos estudiado antes, que era si llegaba al promedio ponderado de las condiciones iniciales, ese consensus en particular le llamábamos el average consensus, pero pues se puede haber otro tipo de consensus, se puede llegar a otros valores, se puede llegar, como tenemos grafos dirigidos, pues podemos llegar a la ubicación de un solo nodo, o podemos hacer una configuración, o bueno, tenemos varias opciones. Y veamos la restricción, que es cuando no dejamos libres, cuando los nodos no son libres de moverse por todo el espacio, o sea, no es todo el RN, sino que está restringido a subconjuntos de ese espacio. Entonces, por eso definíamos los X mayúscula sub I y decíamos que estaba el conjunto intersección, que no podía ser vacío, porque si es vacío, entonces ya no hablaríamos de distribuido, sino hablaríamos como descentralizado completamente. Es decir, todo el mundo hace lo que quiere, pero no se están hablando, ¿cierto? Porque si todos están restringidos a estar separados, a estar como en diferentes partes, nadie comparte espacio de estado con nadie, pues ¿cómo van a llegar a un punto de acuerdo? Bien, entonces, esa era la idea de cuando es restringido. Muy bien, planteamos entonces el problema de optimización como un problema de consenso, que básicamente lo que tratamos de hacer es minimizar la distancia que hay con los vecinos, ¿verdad? Entonces esa es la idea del consenso. El consenso es buscar a que sean iguales. Entonces, ¿cómo hago para que sean iguales? Pues hago que el problema minimice esa distancia. Eso es básicamente si lo vemos como problema de optimización. Y si le ponemos restricciones, pues las restricciones las vamos a ver acá, pues que el espacio esté restringido. Bien, entonces hasta ahí llegamos. Estos fueron como los retos que para resolver este problema, que los retos y los problemas que tenemos, las dificultades. Y es uno, que la gente I solo conoce el conjunto
el conjunto NSUI, o sea, su vecindario, y su restricción, o sea, su espacio, su conjunto de restricción. El agente I solo recibe la información de sus vecinos que pertenecen al vecindario. Entonces no es centralizado. Ese es el asunto. Y lo último es que el grafo puede ser variante en el tiempo. Hay otros challenges que no vamos a tener en cuenta acá. Solamente vamos a considerar los tres primeros. Bien, entonces planteamos el problema de optimización. Decíamos que entonces, en forma más general, entonces eso es consensos. Ahora miremos el problema de optimización. El problema de optimización, entonces, es que colectivamente ellos quieren minimizar la suma de sus funciones objetivo. Entonces, hay una función objetivo que normalmente asumimos que es convexa para cada agente. Y las restricciones después son iguales. Básicamente, esta es la idea de un problema de optimización. Esta es la foto que siempre vamos a ver cuando se empieza a hablar de un problema de optimización. Pues así siempre arrancamos. Ese es como el inicio cuando decimos eso. Bien, y aquí damos un ejemplo que es el de Resource Allocation, que normalmente se ve como que cada X u Y tiene su propia F, pero que la suma de todos está restringido a un valor, que es el recurso que es disponible para que lo repartamos entre todos. Entonces, básicamente, el problema de Resource Allocation es el mismo problema del cumpleaños, ¿no? El mismo problema de cuando tenemos un cumpleaños, se llega la torta y hay que partirla y debe alcanzar para todos, porque normalmente en las fiestas se ve mal si a alguien no le dan un pedazo de ponqué, ¿verdad? Que todos sean igual depende de la mano del que parte, ¿no? Que a veces le dan más al cumpleañero. O si la novia o el novio es el que parte, tiende a partir más para darle, pero eso es otro problema. Lo importante es repartirlo de tal manera que le pueda dar a todos y minimizar, digamos, si esta F podría ser el hambre de los invitados. Entonces, hay que minimizar eso y así repartimos el ponqué. Muy bien, hasta ahí fue que llegamos a la clase anterior. Entonces, arranquemos hoy con las soluciones, el concepto de solución, para ponerlo en términos, y ya con este consenso, en tiempo discreto. Entonces, recordemos que estamos en tiempo discreto. La solución quiere decir el algoritmo que itera para lograr llegar a un consenso, porque ya sabemos que el problema de consenso es que todos lleguen al mismo punto, o que todos lleguen, que es el promedio de sus condiciones iniciales, o que todos lleguen a otro punto, o que lleguen. Lo importante es que todos lleguen a un consenso. Entonces, ese es el problema, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué ecuación planteamos para que todos vayan tomando decisiones y vayan llegando? La que vimos en continuo simplemente era la de, y además era libre, ¿no? No había restricciones, no había nada. Entonces allá simplemente era, se hablaba con sus vecinos y lo que trataba de hacer era igualarse con sus vecinos. Ahora vamos un poco más allá, ahora tenemos más restricciones, ya tenemos grafos variantes en el tiempo, ahora estamos en estocástico, entonces bueno, arranquemos con la idea del grafo, que el grafo sea strongly connected. Entonces, como estamos en la versión dirigida, strongly connected, recuerdan, lo asociamos a la idea de que debe haber nodos raíces. Debe haber nodos raíces, o sea, es decir, nadie se queda sin recibir información. Esa es la idea del strongly connected. Es la versión de connected para grafos dirigidos. Bien, y lo otro que vamos a imponer para esta primera parte es decir que la matriz A sea raw stochastic, o sea, lo que normalmente habíamos dicho como matriz estocástica, que sus filas sumen 1. Entonces, atención, primero vamos a arrancar diciendo solamente raw estocástica, o sea, solamente la versión estocástica. Cuando necesitamos decir algo sobre la doble estocástica, pues ahí haremos la aclaración. De resto, asumimos que es solo raw stochastic. Bien, y lo de siempre, que los valores son positivos, deben ser mayores o iguales a 0, pues dependiendo si hay conexión, pues deben ser positivos, ¿verdad? Y debe ser menor a 1, porque su suma debe dar 1. O en el caso en el que no hay sino 1 en la fila, pues debe ser 1. Bien, entonces, ¿cómo sería la solución? Pues un vector X asterisco resuelve el problema de consenso si y solo si ese punto pues este vector X asterisco satisface esta restricción. Esta restricción ya la habíamos visto cuando hablamos de optimización. La hablamos en un momento
cuando hablábamos del concepto de fixed point, de puntos fijos. Punto fijo, entonces es cuando, si ustedes se dan cuenta, si estamos hablando de iterar en discreto, el punto fijo es cuando el valor siguiente o el algoritmo de iteración nos dice que el siguiente va a ser el mismo actual. Eso es un punto fijo. Es decir, me voy a mover a mi mismo punto donde ya estoy. Eso es un punto fijo. Entonces, cuando lleguemos ahí, que también recuerden que también lo asociamos con la idea de estabilidad en tiempo continuo no le llamamos a eso, es un punto estable, ¿no? Donde ya deja de evolucionar, donde el x punto es igual a 0. Bien, entonces hacemos la notación de que una matriz estocástica, pues con los elementos pues que cuadre con la topología del grafo, o sea, la matriz que hemos trabajado. Entonces, cualquier matriz estocástica funciona. Es decir, cualquier matriz estocástica nos va a llevar a que lleguemos a esos puntos fijos. Entonces, con que pongamos una matriz estocástica, vamos a llegar allá. Viene un poco de la idea así como súper simplificada, pero como para ilustrar, de que usted sabe que si usted multiplica por un valor menor a 1, y usted se vuelve a multiplicar por un valor menor a 1 y un valor, usted sabe que ese valor está decreciendo, ¿verdad? Entonces usted sabe que, sí, si usted se multiplica por 0,5, 1 por 0,5, 0,5. 0,5 por 0,5, 0,25. Entonces uno puede ver que eso es contractivo, o sea, está tendiendo a evolucionar hacia un valor cada vez menor. Entonces se parece a esa misma idea. Como ya sabemos que los coeficientes que están dentro de la matriz, pues como son estocásticos en la fila, es decir, todos están ahí, son menores a 1. Entonces ya sabemos que cualquier matriz que cumpla con esa condición va a funcionar. Además, también se sabe que esa matriz A con T a la arriba quiere decir la A que varía con respecto al tiempo. Entonces, que esa A a la T, o sea, es como A multiplicado por A y así, y entonces lo multiplicamos hasta el infinito. Entonces sabemos que eso va a converger a un valor, como pueden ver ahí, ese es el 1, ¿verdad? Y aquí están los pi, que está traspuesto, ya vamos a mirar ese detalle de ese pi, entonces converge allá, donde ese pi, siendo, y ahí es donde viene el asunto del eje vector izquierdo. Entonces ya sabemos que esas matrices, cuando tienen esa estructura, esas matrices estocásticas, y se multiplica por la matriz, se multiplica por la matriz, se multiplica por la misma matriz, infinitas veces, al final vamos a llegar a una matriz en que todos los términos, como está ahí, que vamos a ver eso, corresponden con ese pi. Ese pi es el eigenvector izquierdo para el eigenvalor 1. Entonces recuerden que acá tenemos el eigenvalor 1, como aquí estamos en discreto, reemplazamos la idea de semiplano izquierdo, acá hablamos de círculo unitario. ¿Sí? Entonces cuando estamos en discreto, se habla del círculo unitario. Ese es el equivalente al semiplano. Entonces todo lo que esté dentro del círculo unitario en discreto es el equivalente a estar en el semiplano izquierdo en el plano complejo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier matriz que tenga los eigenvalores dentro del círculo unitario nos indica que es una matriz Hurwitz, es decir, una matriz estable. Y sabemos que si es una matriz estable, entonces nos va a llegar a un punto como el que tenemos ahí, un punto fijo. Entonces hacemos como una tabla de equivalencias. Cuando allá en continuo hablamos de semiplano izquierdo, aquí hablamos de círculo unitario y por dentro, o sea, el adentro del círculo unitario. Cuando en continuo hablamos de que es un punto estable, aquí hablamos de que es un punto fijo. Vamos teniendo como esas analogías entre los dos mundos, el mundo continuo y nuestro mundo discreto que tenemos acá. Bien, entonces nos dicen que ese pi es el eigenvector izquierdo para el eigenvalor 1, donde el vector es normalizado a 1. Básicamente, como para entender toda esa carreta que está ahí,
nos dicen que ese pi es un vector de probabilidad, o sea, un vector que tiene todos sus valores menores a 1 y que suman 1, satisfacen que el traspuesto por pi es igual al traspuesto. ¿Sí? Entonces ahí nos van dando ideas de cómo obtenerlo. Bien, ¿qué hacemos? Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Miremos una matriz A que cumpla, miremos cómo sacamos pi y cómo funciona todo eso. Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la otra. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la teoría que estamos trabajando? Nuestro concepto. Por ahí está. ¿Y todo claro? Muy bien. Entonces miremos. Entonces, los conceptos. El consenso discreto. Entonces, nuestros conceptos tenemos el de este concepto, que es nuestro concepto de punto estacionario o fijo, ¿no? El otro concepto que teníamos es el que es discreto, las raíces. Entonces, tenemos nuestro círculo de radio 1. Entonces, todos los valores que estén dentro de ese círculo, esas son las raíces del polinomio característico, ¿verdad? De la matriz A. Entonces, esto es el equivalente a estable. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de si los eigenvalores de A están dentro del círculo unitario, entonces A es Hurwitz. Pero pues acá no hemos hablado de Hurwitz, es como, bueno, voy a ponerle aquí comillas, porque no hemos hablado de la misma idea exacta, ¿no? Pero pues es conceptualmente lo mismo, pero aquí hablamos de que la matriz, después le vamos a decir ergódica, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver, porque lo que hablamos es de que la matriz, al multiplicarse por la matriz, ¿verdad? Es que llega, pero no es como en el otro lado que simplemente hablamos de la matriz. Bien, pero bueno, es esta misma idea. Entonces ustedes sacan el polinomio característico y ahí les va a dar ahí. Listo. Entonces el otro concepto que tenemos, entonces es el de convergencia. Entonces que nos decía que si A es acorde con el grafo, ella decía que el grafo debe ser strongly connected. Entonces la matriz A es acorde con el grafo y además A es stochastic. Poner esto entre paréntesis porque ya solamente necesitamos decirle que es estocástica, ¿verdad? Entonces, si cumple con esto, entonces ya sabemos, cualquier matriz que cumpla con estas dos condiciones, sabemos que el límite, cuando t se va a infinito, de esa productoria de A a la t, pues va a ser igual
al vector de unos multiplicado por pi traspuesto, donde este pi es un vector estocástico. Listo. Ahí está resumida entonces la condición que vamos a verificar. Entonces recordemos cómo se ve ese 1. Ese 1 negrito es 1, 1, 1, 1, todos 1, de la dimensión que corresponda. Entonces, la matriz es M por M, porque dijimos que teníamos M nodos, entonces ese vector será 1M. Listo, vamos a asumir una A que nos cumpla con nuestra definición. Vamos a usar la que ya tenemos de nuestro grafo original del primer día, que ya teníamos, nos daba algo así, 0, 1 medio, 0, 1 medio, 1, 0, 0, 0. Y ya sabemos que esta es una matriz estocástica, ¿verdad? Porque vemos que efectivamente la fila suma 1, la fila suma 1, la fila suma 1, la fila suma 1. Ahí estamos. Entonces, pi, ¿lo conocemos o no lo conocemos? No lo conocemos porque lo único que sabemos es que es estocástico, pero no sabemos nada más. Entonces acá vamos a tener y 1, y 2, y pi m, ¿no? Porque nos tiene que cuadrar con la dimensión del número de nodos, la dimensión de la matriz. Muy bien. Entonces, nada, entonces, ¿cómo da? Empecemos con la parte fácil. La parte derecha de esta relación es la que necesitamos verificar, ¿no? Necesitamos verificar que efectivamente esto se cumpla. Entonces, esa relación es el 1 negrito por pi traspuesto. Es decir, esto es este producto. 1, en nuestra matriz es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? M es igual a 4. 1, 1, 1, 1. 4 unos multiplicado por pi traspuesto. 1, 2, 3, 4. Entonces esto da una matriz, da este por este, me da este término, y este por este ya estamos obteniendo y 2, y 3, y 4. Y así vamos a tener que aquí voy a tener todos pi 1, y así acá pi 2, pi 3, y pi 4. Es decir, las columnas son pi 1, pi 1, pi 1, pi 1, pi 2, pi 2, pi 2, pi 3, pi 3, pi 3, pi 4, pi 4, pi 4. ¿Sí? Esa es la idea. Hacia allá llegamos. Si tuviéramos la versión, en el caso en el que la base en restricciones y que puede llegar a algún valor de acuerdo y todo, fácilmente podríamos tener que todos los pi son iguales, ¿no? Que sería el promedio de las condiciones iniciales. Si llegamos a esa condición, todos serían iguales. Pero ese sería el caso, bueno, todavía no lo hemos visto, pero bueno. Bien, y entonces nos dicen que I por A es igual a pi traspuesta. Bien, entonces la tarea de ustedes va a ser ahorita vamos a hacer este con ustedes, ¿sí? Pero para que veamos un ejemplo, voy a hacer un ejemplo más pequeñito para hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacerlo con nuestra matriz y vamos a verificar las cosas, ¿sí? Pero voy a hacer un ejemplo mínimo, un ejemplo más pequeñito para que ustedes puedan ver que efectivamente cómo se hace, ¿sí? Porque si no se pueden enredar, tío. Entonces voy a hacer uno pequeñito en el cual solamente tenemos 3, porque me queda más fácil multiplicar por 3. Y voy a utilizar una matriz que es doble estocástica. Ustedes van a decir, ¿pero por qué hago trampa? ¿Por qué utilizo una doble estocástica? Pues porque con una doble estocástica vamos a tener valores que todos iguales. Entonces es más fácil como verificar qué da. ¿Listo?
Entonces, nada, voy a definir una A que sea así de linda, porque así sé que me va a llegar al promedio de las condiciones iniciales y que me va a llegar a que todo es igual. Solamente es por economía, me estoy adelantando un concepto, pero no pasa nada. Muy bien, ¿sí ven? Es un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. Fila, columnas, doble estocástica. Listo. Entonces me debe cumplir con esto. Entonces tenemos que 1, pi 2, pi 3. ¿Cierto? Ese es el pi traspuesto por la matriz A. Bien. Y después nos dice que ¿qué? Ah, otra vez por el vector traspuesto. No, queda igual al vector traspuesto. Entonces hagamos primero el lado izquierdo. Ahora sí. Entonces este que está acá, esto es igual este por este, ¿verdad? Entonces eso me va a dar ese primer término me da un medio que multiplica a pi 2 más pi 3. El segundo término me da un medio que multiplica a pi 1 más pi 3. Y el último término me da un medio que multiplica a pi 1 más pi 2. ¿Sí? Hice esta operación. Vector por matriz. Entonces me da esto. Y como dice que esto debe dar igual a pi traspuesto, entonces quiere decir que estos términos, que lo que nos dice es que este término tiene que ser igual a pi 1, que este término tiene que ser igual a pi 2 y que este término que está aquí tiene que ser igual a pi 3. Ese es el vector. Y entonces esto nos ahorra ya todo, ¿sí? Pues no tener que sacar valores propios, mirar, normalizar, izquierdo y normalizar. Si ya sabemos que con que cumpla con esto, ahí obtengo el valor de pi. Pero ahí no he terminado, ¿no? El único que dije fue algo que podía hacer, pero no he terminado. Bien, ¿qué más me falta? Entonces de ahí me salen las siguientes ecuaciones. Entonces me salen las siguientes ecuaciones. Me da pi 1 es igual a un medio de pi 2 más pi 3. Pi 2 me da un medio de pi 1 más pi 3. Y finalmente pi 3 me da un medio de pi 1 más pi 2. Pero recuerden que pi, el vector, es estocástico. Entonces no es cualquier valor que cumpla con esta ecuación. Son unos valores que la sumatoria. Esto implica que la sumatoria de los pi sub i tiene que darme 1, porque es estocástico. Lo restringo a que todos sean positivos y que además me sumen 1. ¿Verdad? Todos son mayores a 0. Mayores o iguales a 0, pero tienen que cumplirme estas dos condiciones para que sea estocástico. Entonces, además de estas restricciones, tenemos esta restricción. Porque si ustedes solamente hacen estas ecuaciones que están acá, pueden obtener valores negativos, pueden jugar con más posibilidades, ¿verdad? Pero recuerden, es estocástico, entonces nos restringimos a este mundo que tenemos acá. Muy bien,
Entonces, de esta ecuación ya sabemos lo siguiente, y es que pi1 va a ser igual a 1 menos pi2 menos pi3. Ya esto, pues desaparece pi1. Entonces ya me voy a las ecuaciones y desaparezco pi1. ¿Sí? Y después voy a volver para encontrar pi1 y vuelvo con pi2 y pi3. Entonces ya con esto desaparezco pi1 y lo reemplazo en estas ecuaciones que tengo acá. Profe, pero si tengo 4 ecuaciones y 3 variables, ¿ese sistema no me queda sobredimensionado y tendré infinitas soluciones? No, al contrario, porque lo restringo más. Lo tengo restringido con todas estas ecuaciones. Cuando tengo un sistema de... Porque yo tengo 4 ecuaciones y 3 variables. Sí, da esa impresión, pero si usted se da cuenta ahorita, la solución es única. Listo. Sí, ahí da miedo Pero sí, tener sí, más, claro, o sea, obviamente más sí. ecuaciones que variables. De primerazo. Pero es porque hay dependencia. Ok. O sea, me tocará mirar en álgebra lineal qué es lo que estamos teniendo acá. Pero sí, tiene razón, digamos, si vamos a la definición de un conjunto de ecuaciones con incógnitas, sí, tendríamos un sistema sobre... Pero no, acá funciona al contrario. Acá lo que nos hace es llevarnos a la solución única. Vale. Listo. Igual ahí miramos ahorita qué es lo que, si doy algún paso en el cual da la sensación de que pudiéramos tener más de una solución, pero pareciera que no. Entonces, listo. Entonces nos vamos a la primera ecuación, porque yo creo que hay una dependencia entre ellas, o sea, como que esta redundancia, esta que hace acá, al limitarla, lo que hace es como meterla dentro de un cuadrante. Sí, lo que estamos haciendo es restringir el sistema al estar en el simplex, ¿sí? Como una Sí, proyección, sí, pero podría que esas condiciones ayude con esas 3. correcto. Entonces lo que hacemos es restringirlo. Bien, entonces miremos, esto da, entonces nada, facilito, miramos en la primera, que ahí está evidente. Yo creo que me va a sobrar una ecuación. Eso es lo que va a pasar, porque es redundante, seguro hay una redundancia ahí. Listo, entonces de esta ecuación, llego a que me queda esta. 1 es igual a 3 medios de pi2 más 3 medios, sí, más 3 medios de pi3. De ahí sale eso. Y ahora me voy a la siguiente. Sí, me sobra la tercera. Pareciera que me sobra la tercera porque me voy a la segunda y la segunda me dice que esto es un medio de... Entonces, como voy a reemplazarlo aquí, se va pi3, ¿cierto? Pi3 con pi3 se va y me queda pi2. Sí, me sobra, esta cuestión me sobra una. Puedo usar solo dos y me va a dar. Tiene toda la razón. O sea, hay Tal una cual. redundancia en las ecuaciones. Me sobra cuál. Yo puedo escoger dos de las tres y lo resuelvo. Tiene toda la razón. No me he dado cuenta que me sobraba. O sea, tengo más información de la que necesito. Bien. Listo. Y acá ya resuelvo pi2, ¿verdad? Entonces esto me da que pi2, de aquí saco que pi2 es igual a 1/3. Y ya. Ahí ya me devuelvo acá y despejo, me devuelvo acá. Y de aquí me da que pi3 es igual a 1/3 y me devuelvo acá con las dos ecuaciones y este me devuelve que pi1 es igual a 1/3. Entonces, sí, efectivamente Cristian tenía razón, hay sobreinformación, pero toda cuadra. Es decir, ustedes pueden escoger dos de las tres y va a funcionar, no hay lío. O sea, dos de estas, no importa cuáles, y esta me resuelven el problema.
y es único. O sea, no importa qué combinación hagan, vamos a llegar a la misma solución. Y esta solución corresponde con el eigenvector izquierdo del eigenvalor 1 de la matriz A. Pero me parece más fácil de sacarlo por aquí, o más rápido, ¿no? Y más fácil de montar. Muy bien, entonces ya este vector es el que funciona. Entonces este es el vector de 1/3, 1/3, 1/3. Evidentemente, como utilicé la doble estocástica, pues llego al promedio de las condiciones, al promedio, sí, llego al mismo valor para todos. Pero ahora, eso es lo chévere, vamos a probar qué ocurre con el escenario de nuestra matriz, que solo es estocástica. Entonces ahora usemos esta matriz y verifiquemos y encontremos cuál es el valor pi al que converge. ¿Sí? ¿Cómo probamos con esto? O sea, encontremos el pi al que va a converger la multiplicación de las matrices. ¿Para qué hacemos eso? Pues para no tener que multiplicar infinitas veces la matriz, porque uno podría solo utilizar el lado izquierdo, ¿no? Es decir, ponga a multiplicar la matriz hasta el infinito, y cuando llegue al infinito pare, y ese valor que le da es el valor al que converge, pero usted no quiere demorarse mucho tiempo y llegar hasta el infinito, entonces lo que hace es, ya sabemos este resultado, entonces lo que hago es encontrar pi, y pi cumple con esta condición. Entonces lo que voy a hacer es encontrar ese vector pi que me cumpla con esta condición, y ya con eso quedo listo, porque ya sé que a ese valor va a converger. Después podríamos probarlo, pero vamos a ver. Listo, entonces por favor arranquen. Apenas alguien lo tenga, me avisa y lo empezamos a mirar. ¿Listo?
Bien, entonces da como fácil, ¿no? Da como más rápido. Entonces tenemos pi3, 0, ¿no? Nos ayuda ahí un poco. Recuerden que puede dar 0. Entonces acá también se va
Acá también se va, entonces nos da que pi2 también es 0. Pi2 también es 0, entonces se va 0 aquí. Y aquí no nos dio una solución tan única, ¿no? Entonces, de todo este combo, llegamos a la conclusión que pi1 es igual a pi4. Y de aquí llegamos a que pi1 es igual a 1 menos pi4. Ah, no, sí. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Un medio, ¿no? Correcto. Gracias. Entonces sí, efectivamente reemplazamos acá. Entonces nos da 1 menos pi4 es igual a pi4. Entonces pi4 igual a 1 medio. Y ahí ya nos devolvemos, nos da pi1 igual a 1 medio. Y ya teníamos los otros dos, ¿no? Que era pi3 0, pi2 0. Muy bien, entonces volvemos a validar la teoría. Estamos bien en el sentido de que nos dio todo sin problema, no nos dio redundancia, no nos dio nada extraño. Bonita demostración, sacar el eigenvalor, sacarle el eigenvector izquierdo al eigenvalor 1, para hacer la verificación por el otro lado. Pero bueno, lo importante es que el resultado teórico, voy a volver las diapositivas. Pues ya con esto podemos saber para dónde converge ese producto de las matrices. Atención que hasta ahora estamos mirando el producto de las matrices estocásticas hasta tiempo infinito. O sea, estamos viendo hacia dónde tiende esa multiplicación, ¿verdad? Pero no hemos visto nada más todavía. Vamos a ver algo más, que es donde ponemos en acción eso. Y aquí, entonces si se dan cuenta, esta idea de las matrices estocásticas, pues es buenísima que estemos en un mundo de matrices estocásticas, porque automáticamente nos permite utilizar toda la teoría de matrices random. Entonces, toda la teoría que han hecho de random matrices la podemos agarrar y la podemos empezar a estudiarle cosas, podemos sacar espectros, podemos sacar muchos resultados sobre convergencia, vienen directamente de allá. Entonces, del libro ese que les contaba, el libro de Fiedler, pues ahí pueden encontrar muchos resultados de eso. Un estudiante de Angelia Neich, que se llama Turi, ¿sí? Entonces Turi sacó un libro con su tesis de doctorado que simplemente dice Product of Random Stochastic Matrices and Distributed Average. Entonces básicamente lo que él hizo fue sacar resultados muy enfocados a esto que estamos viendo acá. Entonces ahí ustedes pueden encontrar todos estos de los productos de las matrices, el resultado este que acabamos de ver, y muchas cosas vienen de esa tesis que después fue utilizada, pues fue su tesis de doctorado. Y ahí es donde habla del concepto de ergódico que les voy a contar ahorita. Entonces también lo relaciona con otro mundo de probabilidad, porque recuerden que estamos hablando entonces de matrices a pesar de que no tienen un origen aleatorio sus coeficientes, pero al ya tener una matriz estocástica nos abre al mundo de todo lo que se ha desarrollado en el mundo para matrices estocásticas, o sea, lo que se ha hecho como para ese tipo de matrices. Entonces están invitados también a mirar ese libro, es muy chévere. Tiene ejemplos y contraejemplos. Bien. Es como para saber un poco de dónde aparecen las cosas, de dónde se inventan los resultados.
pues vienen de mirar otras cosas. Muy bien, ahora sí ya tenemos listo nuestro background para poder establecer la ecuación de consensos en discreto. Entonces, nuestra definición dice que sean las condiciones iniciales, los x sub 0 pertenecientes a R. Vamos a quedarnos en R como sin quitar, para que sea más fácil todo de ver y de operar, pero recuerden que puede ser Rn, ¿no? En el libro, no sé si aparezca Rn. No, sí, lo mismo de siempre, como para, sin perder generalidad, podemos decir que arrancamos en R, pero podría ser Rn. Bien, y entonces, ¿qué decimos? Pues que si estamos en el estado, estamos en este momento del tiempo, entonces cada agente actualiza su estado con esta ecuación. Entonces simplemente vemos que acá está nuestra matriz estocástica, acá está lo que viene de los otros. Recuerden que dentro de n sub i, dentro del vecindario, nos incluimos, o sea, también está incluido el agente. O sea, aquí adentro está i, o sea, el agente i también, ¿no? Entonces se suma ahí y están los otros. Entonces está el X, está ahí adentro. Muy bien, entonces esto simplemente es la suma de los pesos donde sí hay información, ¿verdad? Donde sí recibo esto. Porque donde no recibo, pues es 0, entonces no recibo. Listo, entonces lo puedo poner en forma compacta, ya que esa matriz A está relacionada con el grafo, con la estructura del grafo, entonces de forma compacta puedo obtener lo que se conoce como el weighted averaging algorithm. Entonces acá tenemos la versión del consenso en discreto. Entonces, ¿qué cosas tenemos acá? El grafo es strongly connected y no varía con el tiempo. Esta primera versión que tenemos ahí, el grafo es estático, no varía con el tiempo. Entonces ese es nuestro primer resultado. Y la vamos a llamar ecuación 1. ¿Y qué podemos decir de esa ecuación 1? Que la solución de eso se puede ver que efectivamente puedo expresarlo como desde la condición inicial, porque si es una iteración, recuerden que es una iteración, entonces el producto de la matriz, vuelvo a multiplicar el siguiente valor y así, entonces me doy cuenta que es el producto, la productoria, es como A a la T. T veces la multiplicación de la matriz A es el T más 1 con respecto a la condición inicial. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estoy viendo esto que está acá se parece a algo que vimos ahorita. Es esto que está acá. Entonces uno dice, este es un resultado de multiplicación de matrices estocásticas. No, esto no habla de consenso. Esto habla de multiplicación de matrices estocásticas y de puntos fijos. Entonces, ¿pero para qué me sirve? Para darme cuenta que cuando hago esta factorización, cuando llego a esto, veo que es igualito, yo sé, ya conozco este límite, entonces puedo tratar de ver para dónde se va x de t. Entonces, efectivamente, x de t pues se va a ir a ese pi que conocemos, que podemos calcular por las condiciones iniciales, que es este valor. ¿Sí? Lo único que hago, porque eso es un valor constante, entonces multiplico a la matriz y lo multiplico por ese 1 y lo logré. Entonces logro demostrar a dónde converge esta ecuación, que es la ecuación de consenso, de cuando el tiempo se va a infinito, o sea, a dónde converge. Entonces veo que converge dependiendo de la matriz. Recuerden que este pi sale de la matriz, o sea, este pi sale de la matriz. Entonces, este pi me dice que en relación a las condiciones iniciales, ¿para dónde se van esas condiciones iniciales? Acá pi me las pondera y después simplemente lo sumo y eso me da entonces el average que estamos buscando. Entonces quiere decir que llega el valor de consenso y que ese valor de consenso, esto es una constante, ¿no? Entonces esa constante C es una combinación convexa de las condiciones iniciales, como se ve acá, de las condiciones iniciales de X. Entonces una nota nos dice que a X asterisco es igual a X asterisco, es un punto fijo. Entonces ese punto fijo resuelve la ecuación de consenso si, solo si, este X asterisco es un punto fijo
del mapeo lineal básicamente este que estamos mostrando acá. Y podemos decir que esto también es convergente para Contractive Mappings. Entonces, uno diría, ¿qué es eso? Pues lo que les decía ahorita, cualquier producto de esas matrices que como son menores a 1, cuando se empiezan a multiplicar, cada vez da valores más pequeños y más pequeños. Bien, después volveremos un poco a esta idea de que es un Contractive Mapping, pero también nos lleva a la idea de que podemos generalizar, no tenemos solamente que quedarnos con la matriz como la vimos ahorita, sino hay un conjunto más amplio de las matrices que puede servir. Entonces, nada, entonces ahí estamos listos. Podemos irnos a hacer un ejemplo. Pues hagamos nuestro ejemplo. Continuemos con nuestro ejemplo. Vamos a volver al tablero. Pues espérenme que esta ecuación hay que anotarla acá. Entonces esta es la ecuación que tenemos. Bien, entonces continuemos con nuestro mismo ejemplo. Entonces ya tenemos la matriz que nos cumple con las condiciones, que está relacionada con la estructura del grafo, el grafo de fijo, entonces estamos perfectos, ¿verdad? Que es nuestra matriz A. Ya tenemos el vector pi correspondiente a esta matriz. ¿Qué nos hace falta? Condiciones iniciales. Muy bien, entonces solamente nos falta definir un conjunto de condiciones iniciales. Voy a escribir acá otra vez nuestra matriz para recordar qué es lo que estamos viendo. Entonces la factorización que hacemos es esta, que tiene mucho sentido, ¿verdad? Vamos a tratar, primero probemos de dónde viene esto, cómo llegamos a esto, que me parece igual interesante ver que no es magia y no es algo simplemente de deducción de algo que ya conocíamos. Entonces tenemos que para cualquier instante de tiempo, el siguiente paso es ¿cierto? Y si se dan cuenta, esto se parece mucho a todo el concepto de Markov. Cuando decimos que un sistema es markoviano, es porque simplemente toma el valor actual y me da el valor siguiente. No importa los anteriores. Entonces, por eso cuando uno mira dice, ah, claro, esto se parece mucho a eso, ¿verdad? Y de ahí sale esa misma idea de, pero yo en Markov también puedo hacer lo mismo. Puedo desde la condición inicial armar la multiplicación de las matrices estocásticas y si se dan cuenta cómo se relaciona con otro mundo que existe hace rato. Todo se va relacionando un poco. De dónde salen los resultados, todo viene de ahí, de lo que ya conocemos. Muy bien, entonces al ver esto, yo puedo hacer una iteración y empezar a descubrir que x1, que es t más 1, y acá tengo x0. ¿Sí? Así arranca la cosa. Entonces digo, listo. Quiero ver x2. Entonces x2 va a ser igual a a por x1. Pero yo sé que x1 es esto. Entonces tengo a por x0. Y esto va a ser igual a la 2 por x0. Entonces digo, claro, y eso funciona todo el tiempo. Puedo decir que por aquí, cuando voy a la k, entonces va a ser a para la k menos 1. No, espera. Eso menos 1 no me gusta. Es k más 1. Entonces veo que efectivamente cuando voy, si sigo haciendo eso mismo,
pues, digamos, si aquí hiciera x3, sería a por x2, entonces sería a, x2 lo conozco, es al cuadrado por x0, entonces es a a la 3 por x0. Entonces vemos la relación que hay entre el valor que está aquí y el valor que está aquí. No, si me servía mejor acá. No quiero que se vea ahí un -1, pero... Entonces sí, entonces me doy cuenta que si sigo así iterando, empiezo a ver la correlación, ¿verdad? 2, 2, 3, 3, y pues llego así hasta acá. Entonces esto va a ser a que multiplica a k-1, pero yo sabía que k a la -1 es a la k-1 por a, esto es a la k-1 por x0, esto me da entonces a la k por x0. Entonces llegué, no, pero no me dio igual. ¿Por qué no me dio igual? Sería a la k menos 2, ¿no? Acá, ¿cierto? A la k-2. Entonces sí me queda más bonito como yo decía, que era poner k a la +1, que no quiero que me parezca -1 el exponencial, sino que cuadra, que quede igualito. Entonces me doy cuenta que sí, a la 3 da la 3. ¿Qué estoy haciendo mal? Pues sí, cuando va a llegar a k+1, parece que hay algo de notación aquí que no me cuadra bien. Profe, ¿no? Un error en X1, A debería estar elevado a la 0, ¿no? O sea, debería ser 1, ¿no? Eh, Porque X de T más 1, si T más 1 es igual a 1, T es igual a 0. Y A está elevado a la T. sí, pero sí, a ver, pero arrancamos aquí. Sí, correcto, hagámoslo así. T igual a 0, entonces acá sería a la 1. Es que la ecuación original es así, o sea, como que yo arranco ahí en cualquier parte. Y aquí está x de 0. Porque es la iteración, es al siguiente paso al que voy. Entonces el siguiente es a por x0 me da el siguiente, x1. Bueno, voy a verificar la notación porque pareciera que no me da así, sino que me da es esta. No me da esta, sino me está dando es esta. Que x a la t es igual a la t por x0. Esta es la que me está dando, ¿no? Y ahí sí cuadra, porque si es a la 0, que es la condición inicial, en tiempo 0 me tiene que dar la misma condición inicial. Y ahí sí arranco. Entonces pareciera que me está dando es esta, no esta. Pero tengo que llegar a cuál es, necesito llegar es al paso, o sea, a saber cuál es la que sigue. O sea, sería algo así más bien.
Bueno, voy a verificar qué pasó ahí con la anotación del libro. ¿Por qué ponen esta y no esta? Porque me pareciera que a esta. ¿No? ¿No les da a ustedes la misma iteración lo que estoy haciendo o qué estoy haciendo mal? Porque si Oscar dice que entonces aquí está, que si la pongo a la 0, aquí da 1, aquí daría a la 0, daría x sub 0. Entonces me daría que en el paso 1 tengo el paso 0 y esto no es correcto porque no evolucioné. Yo arranco con las condiciones iniciales y multiplico por la matriz para avanzar. ¿Sí? Entonces, sí. Obviamente si aplico esta, pero yo estoy aplicando es esta y de aquí tenemos que llegar acá. Entonces algo no está bien en la anotación. Entonces podría ser que nos falta es más bien poner aquí t a la más 1. O sea, o es esta. No, sí. A veces ponen esta. Pero la idea es ver más el paso. Y de aquí sí sale directo la idea de sacar el límite, ¿no? También funciona. O sea, es una cuestión de notación, porque aquí también funcionaría, que es lo que estoy haciendo así, que es el otro resultado, ¿cierto? Que es este. Límite de t tiende a infinito, de x de t, que es a donde quiero llegar. Entonces, si se dan cuenta, no utilicé t más 1, sino t, y ese es el que da. Después esto. Bueno, listo. Pero queremos probar condiciones iniciales. Tenemos que dar unas condiciones iniciales para poder probar esto. Ya tenemos todo. Tenemos pi. Nos faltarían las condiciones iniciales para saber a dónde tiende nuestra ecuación. Porque de a sacamos ya pi. Entonces no necesitamos a porque ya sacamos pi. Bien, ¿qué valores ponemos? Díganme, hay unos números, los reales. 1, 2, 3, 4. Súper creativo. Entonces arranquemos ahí y veamos a dónde tiende el consenso. Entonces calcular esto. ¿Listo? Mientras tanto voy a mirar un paper a ver lo de la secuencia porque no me da igual. La misma notación.
Bien, entonces, ¿qué les dio? Era muy fácil, ¿no? Teníamos un medio, 0, 0, un medio. Este es I por el vector de condiciones iniciales, 1, 2, 3, 4. El vector de 1, 1, 1, 1. Entonces esto es igual. Es igual a un medio más 2. 1, 1, 1, 1. Esto da 5 medios. Sí, 5 medios. Y ya, o sea, nos da un vector que es 5 medios, 5 medios, 5 medios, 5 medios, ¿no? Es decir, cada x, x1 tiende a 5 medios, x2 tiende a 5 medios, así hasta el cuarto. Entonces, si se dan cuenta, no tiende al promedio de las condiciones iniciales, tiende es a unos valores que son los que realmente tuvieron peso, fueron el 4 y el 1, ¿verdad? El nodo 2 y 3 no aportaron mucho para nuestro valor, pero igual todos llegaron allá, igual todos llegan allá, ¿sí? Miremos nuestro grafo un momento para recordar entonces por qué es que estamos llegando a esta conclusión. Entonces vemos que efectivamente los que mandan la parada son el grafo 1, ¿cierto? Que manda información, y el grafo 4, que le manda información a 1 y al 3. Y el 1 le manda información al 2 y al 3 le llega la información a través del 1.
pero ni el 1 ni el 4 se alimentan de la información de 2 y 3. Entonces lo que vemos es que 1 y 2 son los que mandan la parada y los otros se pegan. ¿Sí? Los otros se pegan a las condiciones iniciales de estos dos. Como ellos dos sí se hablan entre sí, pues ellos dos terminan promediando el negocio. Muy bien, entonces vimos resultados interesantes. Uno podría validar esa multiplicación, esa validación de consenso. Podríamos mirar una iteración, a ver qué da. Solamente muy rápido, alguien que tenga una buena calculadora, que nos diga el primer paso, que es multiplicar A por la condición inicial. 1, 2, 3, 4. Alguien que nos ayude muy rápido con este producto, a ver qué da. Ahí medio 4131. ¿Esto? Sí, ¿Cuánto es? 4131. No sé si les dio igual a alguien más. 4, 1, 3, 1. Está rara esta inicialización, porque si dejáramos 0, o sea, si hiciéramos esto, el primer paso nos hubiera dado otra vez la condición inicial, nos hubiera dado 1, 2, 3, 4. Bien, Miguel, ahí rápido. ¿Cuánto nos da el siguiente paso? Dio 1414. 1, 4, 1, 4. Sí. No, esta vaina estaba medio loca un poquito. O sea, no, Sí, no. también pensé lo mismo. No he sacado la tercera. Sí, después de la tercera sí, se queda quieto. Está raro. ¿Ah, sí? ¿La tercera esto mismo? Eso creo, eso medio. 1, 4, 1, 4. O sea, aquí sigue estando A, ¿no? Siempre es A otra vez, A otra vez, A otra vez. Bien, ahora hagamos, Miguel ahí sí puede, no sé si su calculadora puede hacer esto. Vamos a poner un número, algo así, y acá ponemos entonces la matriz a la 10, no, sería a la 9, ¿no? A la 9, y aquí ponemos el vector de condiciones iniciales. Ahí me da 4141. Sí, me da lo mismo también. 4, 1, 4, 1. Sí. Parece que estuviéramos oscilando por ahí en algo, ¿no? Sí, entre unos y cuatro. Bueno, voy a mirar en MATLAB a ver qué está pasando, ¿listo? Pues la idea sería mirar, poner aquí n y empezar a darles un n más grande. A ver qué es lo que está Y pasando. sabe que sí, lo acabo de probar aquí en MATLAB rápido, alternando entre A a la 3, A a la 4, A a la 5, y en uno da 4141 y luego en la siguiente iteración da 1414. En la siguiente 4141, 1414.
Sí, como nos estuviéramos quedando entre estos dos, porque es como que intercambian estos dos valores y después se lo traspasan a los otros dos. Ujú, literal. Pero entonces no corresponde con la teoría que tenemos aquí. Bueno, hay que verificar a ver qué pasó. ¿Listo? Porque está raro. Una cosa que sí, fijo, no hay pierde, es lo de la doble estocástica, eso sí da el promedio de las condiciones iniciales. Pero este no es el promedio de las condiciones iniciales, acá no nos dio el promedio de las condiciones iniciales. Pero bueno, la próxima clase vemos la doble estocástica, que es en la que el grafo es como que todo el mundo influencia a todo el mundo en la doble estocástica. Entonces en esa doble estocástica vamos a ver que efectivamente esto llega a 1 a la m a esto, que es el promedio de las condiciones iniciales, algo así, en la doble estocástica. Pero me preocupa la estocástica, que estoy haciendo mal aquí. Bueno, vamos a verificar a ver qué pasó. ¿Listo? Profe, pero si da el promedio,